En América Latina y el Caribe, existe una brecha entre los recursos públicos disponibles y los que se necesitan para promover el acceso a una vivienda digna y asequible. La informalidad, la falta de información confiable y los bajos niveles de bancarización dificultan la atención al déficit habitacional en nuestra región. Es momento de reimaginar el presente y mirar hacia el futuro, con productos financieros innovadores e inclusivos que faciliten el acceso a una vivienda digna y sostenible y que promuevan una mayor inversión del sector privado en el mercado de vivienda social. ¿Qué productos innovadores se están ofreciendo en el mercado para disminuir el rezago habitacional? ¿Qué oportunidades de inversión existen para fondos de viviendas inclusivas? ¿Cuáles son algunos de los posibles cambios en la regulación que facilitarían un mayor acceso a financiamiento de vivienda? Acompáñenos a explorar estas interrogantes para encontrar soluciones que nos ayuden a construir un futuro mejor. Bueno, les damos la bienvenida a este panel, Innovaciones en asentamientos informales y con modelos de negocio de base tecnológica. El panel va a estar dividido como en dos partes, dos temas. Uno, más sobre los asentamientos informales y qué tipo de innovaciones constructivas, arquitectónicas, de enfoque de trabajo están ocurriendo. Y para esa parte nos acompaña Adriana Lewicki, de Brasil, de la firma Lewicki de arquitectos, y Gonzalo Arteaga, que nos va a acompañar virtualmente, de Elemental. Y la segunda parte nos vamos a enfocar en el tema de emprendimientos de base tecnológica, lo que se viene llamando PropTech. Y ahí vamos a tener a Camila de Ferrari, que se va a conectar desde Ruanda y que no nos ha podido acompañar por eso mismo. Y también tenemos a Fernando Assad, de Vivenda, de Brasil. Solamente una hora y creo que puede ser una bonita experiencia de aprendizaje. Entonces, la clave va a ser los tiempos. Yo les voy a pedir a ellos cuatro que cumplan así estrictamente con los 8 minutos que tienen para presentar. Cuando les quede un minuto, o sea, el de 7 minutos, van a tener un aviso y ahí ya tendrían que cerrar. Entonces, no hace falta entrar con prisas, pero sí hacerlo en 8 minutos. Entonces, sin más, le voy a presentar, va a comenzar Adriana. Adelante, Adriana, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Tatiana, Paloma, Fermín. Saludo a los colegas de panel que están virtuales. En nuestro panel vamos a hablar de innovaciones en asentamientos informales y la proposición en mi charla es una perspectiva de gobernanza sostenible. En búsqueda de estrategias y metodología de diseño para reurbanización inclusiva en asentamientos informales. Bueno, si hablamos de asentamientos informales, ¿a dónde están o qué son? Es importante pensar que no están solamente en las viviendas, pero en especial en los espacios comunes, en el alrededor. Y principalmente para se poner en cuenta que es por allí que se puede tener el sentido de bien colectivo, el sentido comunitario, el sentido de vínculo. ¿Y a dónde están los espacios comunes? En estos vacíos, en estos, si puede decir, no lugares. Bueno, en un contexto de Brasil es muy importante tener en cuenta que 85% de la población brasileña está en centros urbanos y una gran parte de esta, creemos que en torno de 1/3 de esta población, los números, los datos no son muy ciertos, la metodología no es muy cierta, pero en general tenemos en cuenta que 30% de esta población de centros urbanos están de alguna manera viviendo de manera informal. Bueno,
algunas imágenes que creo que son importantes para poner en cuenta la desigualdad, los conflictos, la distinción de experiencia y de realidad con los espacios o los no espacios, los no lugares que tenemos, sea en los asentamientos informales que existen o sea en los nuevos proyectos que hacemos, las nuevas construcciones de viviendas que hacemos. En general estamos todos muy atentos a la producción de la habitación, pero los espacios que hacen la costura o que deberían hacer la costura no están totalmente arreglados en un proceso, en una metodología, no son el tema de atención para una producción de aquello que se quiere poner como vínculo, suceso para tener un vínculo. Es importante tener en cuenta que los programas de financiamiento en vivienda propia, en general propia en Brasil, ignoran el problema de la reurbanización de los barrios marginales. En esto están los espacios que están alrededor de las viviendas. La mayoría de los problemas de saneamiento, de salud, de educación, cultura y ocio, por qué no decir, no se tratan de una manera integrada entre las diversas competencias políticas y públicas en los programas de vivienda de interés social. Entonces, la cuestión de la no integración también nos trae una cierta manera de no se poder tener la capacidad de comprensión y de un buen diagnóstico para hacer un buen diseño. La mayoría de los condominios de interés social después de la ocupación, no post-ocupación, sufren serias dificultades de mantenimiento, de gobernanza. En este sentido es muy común vernos graves problemas de evasión o si no problemas de seguridad, de entre otros. Muchas políticas públicas, tecnologías, inteligencias constructivas se han aplicado a la construcción de viviendas sociales, pero la capacidad de gestión y de gobernanza de los espacios comunes post-ocupación ya reurbanizados, es un tema relevante dirigido a un resultado sostenible desde el punto de vista de visión económica, territorial, afectiva y social. Bueno, nuestra provocación. ¿Cómo buscamos a partir del diseño, de la metodología de proyecto, soluciones y procesos de producción y de reflexión que busquen al final una condición de vínculo, de ciudadanía, de pertenencia? Bueno, entonces la búsqueda de estas integraciones en condiciones de gobernanza y desarrollo de viviendas sociales posteriores a ocupación, se tratadas como directrices estratégicas de diseño y metodología de proyecto, es lo que queremos compartir con usted un poquito con una experiencia, un estudio que hemos desarrollado y llamamos como un concepto de museos a cielo abierto. Los museos a cielo abierto es una manera de trabajar la reurbanización, especialmente de asentamientos informales a partir de un repertorio cultural conocido o si no reconocido, favoreciendo construcciones de vínculo, de identidad con el lugar y la vivienda, el lugar y el barrio. Bueno, entonces la experiencia se llama Museo a Cielo Abierto, Cratera de Colonia. Es un proyecto que empezó por una demanda pública de la Municipalidad de São Paulo para hacer solamente el saneamiento y la regularización de tierra. Es una área muy larga con más de 2,5 millones de metros cuadrados, a donde viven más de 100,000 personas.
Y ahí tenemos una área que es muy sencilla, es protegida ambientalmente, protegida culturalmente. Es protegida culturalmente porque a donde hay esta marca roja es una depresión geológica, una cratera, que está protegida por el Departamento Histórico y Cultural del Estado y del municipio. Esta otra marca es la ocupación de estas 100 personas que viven allí a más de 40 años de una manera informal y sin saneamiento. Bueno, entonces de esta manera, en una tentativa de componer regularización, saneamiento, verdes, protección de las áreas de preservación verde, nosotros nos ponemos a intentar costurar los espacios vacíos, creando a partir de las calles espacios de entretenimiento, de vínculo, de experiencia, de información y educación ambiental, cambiando este espacio para o que llamamos de museo a cielo abierto, a donde hay un trabajo de curaduría, una curaduría ambiental y cultural, para se poner en un espacio que no es solamente para ser ofertado a la gente que vive ahí, pero en una perspectiva de un turismo ecológico, de un parque metropolitano, ya que tenemos más de 2 millones de metros cuadrados, y poner un barrio hoy informal y una oportunidad de turismo ecológico y un gran espacio de generación de trabajo, de experiencia, de educación ambiental para toda esta gente. Entonces, a través de este trabajo, algunos puntos aquí para nuestra provocación. Último, para la mejora de las políticas públicas en los procesos de reorganización de asentamientos formales, 4 puntos para nuestra charla. En el ámbito de contratación de proyectos, la sugerencia es de requerir soluciones que favorezcan la gobernanza sostenible de las áreas urbanizadas después de la ocupación. También requerir soluciones de diseño urbano y metodología de proyecto que estén a favor de acciones interdisciplinarias para una gobernanza sostenible de las áreas reurbanizadas después de la ocupación. También entre las herramientas que favorezcan el vínculo y el sentido de pertenencia, reconocer la cultura como un pilar estructurante para la inclusión de las transformaciones urbanas. Y por último, crear instrumentos jurídicos urbanos que regulen contrapartes urbanas donde las empresas privadas, los inmobiliarios, los emprendimientos privados y también asociaciones, ONGs, puedan aplicar recursos a través de servicios y financiamiento de recalificación urbana a asentamientos informales que estén cercanas, en su cercanía. Esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, hay que decir que Adriana, además de ser arquitecta, tiene estudios en ciencias sociales, filosofía, semiótica, y de alguna manera eso se refleja también en el trabajo, ¿no? De ir más allá de la vivienda y del urbanismo y de entender la relación de la vivienda con el entorno y, como hemos visto, con la cultura, con la gobernanza en los asentamientos informales. Súper interesante tu presentación y seguimos con los asentamientos informales. Gonzalo Arteaga, cofundador de Elemental, lo vamos a tener digitalmente haciendo su presentación. Gonzalo, ¿estás ahí? Yo te veo, ¿tú me ves? Bueno, te damos la palabra. Yo le he pedido a Gonzalo que me diga algo que no sale en su LinkedIn y me dice, yo no tengo LinkedIn. Entonces, lo que me ha dicho como algo muy particular, le digo, dime algo de tu vida personal, de tu vida profesional. Me ha dicho que él ha dedicado toda su vida profesional a Elemental. Está completamente comprometido con Elemental y creo que lo vamos a comprobar ahora mismo. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Fermín. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí. Bien.
Bueno, hoy día yo voy a presentar una experiencia que estamos desarrollando para el Ministerio de Vivienda y el BID de pequeña escala hoy día, pero con un potencial de escalabilidad muy grande, que es donde nos está apoyando el BID. ¿Ya? Es una experiencia que estamos desarrollando inicialmente en Valparaíso. Siguiente, por favor. En los últimos 3 años, en Chile, se ha triplicado la cantidad de hogares que viven en asentamientos informales o en campamentos, que es como se le llama aquí a las villas miserias. Hasta el año 2010 aproximadamente habíamos logrado reducir el déficit sostenidamente, pero tuvimos un terremoto de gran escala que arrasó con gran parte de la vivienda en la zona central de Chile, que hizo que rebotara esta tendencia. De ahí hemos tenido un proceso de inmigración muy intensivo, donde la mayor parte de las familias que llegan a Chile hoy día se están instalando en estos nuevos campamentos. Y a partir del 2019, con el llamado estallido social y con la pandemia, sobre todo después, la pobreza y las tomas irregulares de terreno se han disparado en nuestras ciudades. Y eso hoy día tiene a casi 250.000 personas viviendo en estos asentamientos informales que llamamos campamentos. Siguiente, por favor. Más de un cuarto de estas familias viven en zonas de riesgo, cuestión que tiene mucho que ver con lo que hoy día se ha conversado en el panel. Algunas de estas zonas están reconocidas por los instrumentos de planificación territorial, pero muchas otras zonas son difíciles de situar y por tanto de restringir, porque están más bien asociadas a acciones que hacen las mismas personas, microbasurales, incendios forestales, pasivos industriales u otros. Y lamentablemente cada cierto tiempo en Chile, y de manera cada vez más regular, alguna catástrofe nos obliga a reasentar esas familias damnificadas en estas zonas de riesgo, gastando importantes recursos públicos, pero de una manera más bien reactiva, a pesar de que hoy día tenemos la información como para poder anticiparnos a estas situaciones. Siguiente. Parte central del problema para poder responder a esta crisis es que las herramientas que tenemos hoy día en la política habitacional hacen que el tiempo de espera promedio de una familia hasta que obtiene una solución de vivienda está en torno a los 7 años. ¿Ya? Una familia que postula formalmente en el sistema de subsidios del Ministerio de Vivienda, que es un sistema que funciona muy bien, es bastante sofisticado, tiene muchas herramientas. Pero aún así toma del orden de 7 años para estas familias, y para familias de campamento ese tiempo de espera puede andar cerca de los 10 años. Y esa velocidad de respuesta explica que por cada 2 familias que somos capaces de sacar de un campamento, llegan 3 nuevas. De alguna manera el campamento representa un atajo que les da visibilidad grupal y que permite presionar a las autoridades por soluciones más rápidas. ¿Ya? Por eso es que necesitamos con urgencia soluciones que reduzcan radicalmente estos plazos. O si no, el incentivo de saltarse la fila, entre comillas, para estas familias de extrema vulnerabilidad es demasiado tentadora. Siguiente. ¿Qué podemos hacer o qué es lo que estamos tratando de hacer? Nuestro trabajo hoy día se enmarca en un esfuerzo mucho mayor que está impulsando el Ministerio de Vivienda de Chile, de construir 260.000 viviendas en 4 años, que lidera el Ministerio, que lidera el ministro Montes, que entiendo que está presente también acá. Y en ese contexto el BID está apoyando el programa Campamentos del Ministerio, y nosotros nos sumamos a este esfuerzo como elemental, con apoyo del BIDLAB, y en colaboración con Techo, para, junto con los equipos locales del Ministerio, poder avanzar en 2 propuestas que son complementarias y que buscan ambas poder agilizar este proceso de respuesta a la emergencia de vivienda. Una tiene que ver con una vivienda incremental, con foco más bien tecnológico, que se llama Unidad de Servicios Básicos, y una un foco más bien en el proceso de urbanización incremental, que tiene un foco más bien normativo. Siguiente. Corre el video nomás, Alejandro. Estas son imágenes del proceso de producción de la USB, la Unidad de Servicios Básicos, que está vivienda incremental, que es una solución constructiva altamente tecnologizada que permite montar muy rápidamente el núcleo sanitario y la estructura de una vivienda que tiene un potencial de crecimiento de 75 metros cuadrados, de manera segura, de manera barata y de manera rápida para las familias. ¿Ya? Como se produce
Dale la siguiente. Como se produce en una planta robotizada, permite controlar costos, calidad, velocidad en un proceso que además se puede trasladar con todo el proceso de urbanización y de habilitación de los terrenos. Porque una vez que esto llega a montarse, demora apenas 2 días por unidad poder construirse. Entonces, lo que están viendo en esta imagen es un prototipo que construimos en el 2020, donde se concentran los esfuerzos técnicos y financieros, por decirlo de alguna manera, en la parte complicada, o sea, las partes que a una familia les podría costar más poder hacer por su cuenta. En esa imagen ustedes pueden ver la estructura definitiva, el baño y la cocina, que están en el primer y segundo piso, que se ve a la derecha, los cortafuegos, la escalera, la techumbre, las instalaciones, para un escenario final de 75 metros cuadrados de vivienda, ¿ya? Pero si se fijan en el lado izquierdo de esta unidad, se habilita un espacio de ampliación para que cada familia complete con sus propios recursos y en el corto plazo los recintos que ellos requieran de acuerdo a sus propias necesidades y su velocidad de reacción, ¿ya? Esto nosotros, no con esta tipología, pero con otra arquitectura, lo hemos hecho muchas veces en Chile. Nuestra experiencia es que en proyectos incrementales ese proceso de ampliar y completar la vivienda toma entre 2 semanas y 2 meses desde la entrega, o sea, es extremadamente rápido, y muchas veces con estándares superiores a lo que podría entregar una constructora con los recursos públicos disponibles. Dale al siguiente. Y junto con hacer esta USB, esta unidad de servicios básicos vacía, entre comillas, construimos una segunda, que es la que está a la izquierda, donde simulamos una posible ampliación, lo que haría una familia con sus propios recursos, ¿ya? Esos números ahí están un poquito desactualizados. Lo que está a la derecha anda del orden de los $15.000 de costo, y lo que está a la izquierda, efectivamente, a una familia le podría costar del orden de los $5.000 para llegar a una vivienda final de 75 metros cuadrados, ¿ya? Como referencia, el mercado de la vivienda social en Chile logra construir del orden de 50 metros cuadrados con los recursos disponibles hoy día, y siempre, en todos los casos, las familias, una vez recibida la vivienda, incrementan fuertemente la cantidad de metros cuadrados, pero como el diseño no necesariamente se hace cargo de eso, muchas veces se generan problemas de seguridad, de cortafuegos, de conflicto con los vecinos, de desvalorización de las viviendas y de los barrios, que es lo que justamente este tipo de diseño están tratando de conducir, de tomar la incrementalidad como una fuerza positiva, como parte de la solución y no el problema. Dale la siguiente, por favor. Complementariamente a la USB, que en el fondo busca agilizar la construcción, estamos también intentando llevar la incrementalidad al proceso de urbanización, ¿ya? Para poder sacar antes a las familias de su condición de riesgo. Lo que ven arriba es el proceso normal de construcción hoy día de vivienda. Primero hay que desarrollar, esto es desde que se tiene un terreno, obviamente. Primero hay un proyecto que puede tomar 2 a 3 años de desarrollo, un proceso de habilitación y urbanización que es muy largo e incierto, y luego la construcción para que una vez entregadas las viviendas puedan las familias empezar a ampliarlas. Dale la siguiente. Lo que está proponiendo el barrio evolutivo, urbanización incremental, es invertir el orden, ¿ya? Dale la siguiente. Es poder habilitar tempranamente las USB con sistemas de urbanización off-grid o con conexiones transitorias a la urbanización existente y entregarlas en propiedad de manera muy rápida, 1 o máximo 2 años, de manera tal que las familias puedan trasladarse tempranamente desde donde están hoy día en situación de riesgo y esperar por la urbanización definitiva en sus viviendas definitivas y ya iniciando procesos de mejora y de ampliación que van valorizando sus viviendas de manera temprana, ¿ya? Dale la siguiente. Entonces, una vez que se trasladan las familias a estas USB, viene el proceso de ampliación, que lo estamos además pilotando con techo, un proceso de acompañamiento de todo lo que es la autoconstrucción, y los procesos de urbanización definitiva que vendrían a reemplazar los sistemas off-grid o transitorios, ¿ya? Esto nosotros creemos que podrían permitir bajar este promedio de 7 años al orden de 1 o 2 años de que las familias puedan recibir su solución y esperar en el fondo en condiciones seguras al desarrollo final del proyecto. Y solamente para poder terminar y darle espacio al resto, contarles que hoy día estamos pilotando esto para 15 familias en el campamento Manuel Bustos, uno de los campamentos más grandes de Chile, para poder monitorear sobre todo el proceso de ampliación y construcción, ¿ya? Esas familias de Manuel Bustos partieron su proceso hace 7 años,
¿ya? Y con la planificación financiera de hoy día, probablemente antes del 2027 no van a tener sus soluciones definitivas. O sea, estamos hablando de aproximadamente 14 años en un caso específico, y nosotros pensamos hacerlo en 2. O sea, vamos a reducir de 14 años a 2 años el tiempo de espera de estas familias, ¿ya? Eso es lo que queremos hoy día poder replicar en otros ejemplos. Estamos buscando casos en Chile y también en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias. No, ahora, gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Antes de pasar a la segunda parte del panel, una pregunta de seguimiento muy rápido para los dos, para Adriana y para Gonzalo. Si tuvieran que escalar sus enfoques, sus soluciones en asentamientos informales, ¿cuáles son los retos o los obstáculos, los pain points? ¿Es un tema de financiamiento? ¿Cuáles serían? Pero muy, muy brevemente, en 2 o 3 palabras. Si tuvieras que rankear, lo mismo, Gonzalo, pero algo sumamente rápido, 2 o 3 palabras. ¿Yo? No hay ni un minuto. Ok, mira, creo que la integración y la escucha. Eso es. Gracias. Gonzalo. En el caso de la USB hoy día tenemos mayores desafíos. Si bien podría sonar disruptivo, la verdad es que a las familias les hace mucho sentido poder avanzar en esa lógica. Pero en términos del barrio evolutivo, de la urbanización incremental, hay algunas trabas normativas que estamos trabajando ahí con el BID para poder proponer ciertos ajustes a la norma vigente, que tienen que ver básicamente con no estar obligados a hacer secuencialmente las etapas de urbanización y construcción, sino que tener algunas posibilidades, en caso específico, de hacerlo en simultáneo. Eso ya está resuelto. Muchas gracias. Dígale que está resuelto. Me comenta que se ha resuelto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la segunda parte del panel. Camila de Ferrari, que como les comentaba está desde Ruanda, ella es la coautora del estudio PropTech, que justamente está saliendo a la luz hoy, que es un mapeo de las empresas que utilizan tecnologías digitales y otro tipo de tecnologías para solucionar problemas de vivienda en la región. Entonces, te damos paso, Camila. Muchísimas gracias, Fermín. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación. Es un honor estar sentada en este panel. Mi nombre es Camila de Ferrari, soy investigadora de tecnología e innovación. Y bueno, les quiero contar un poco del proyecto que estuve trabajando durante los últimos meses con el BitLab, donde llevamos a cabo un estudio de PropTech en la región. El estudio está titulado PropTech en LAC, en Latinoamérica y el Caribe, y cómo la tecnología puede ayudar a reducir el déficit de vivienda. Y aprovechamos este evento, justo como Fermín decía, y este panel para oficialmente lanzar el estudio que pueden encontrar desde ya en la biblioteca de publicaciones del BID. Y bueno, tengo una breve presentación preparada. No sé si la pueden ir proyectando. Súper. Para comenzar, ¿qué es PropTech? PropTech, bueno, me imagino que todos saben, pero significa la intersección entre property y technology. En otras palabras, los modelos de negocio que tienen tecnología como un componente clave, que están desarrollando soluciones para vivienda. Y los objetivos de este estudio eran, primero, hacer como un estudio de todas las soluciones actuales del mercado en LAC. Y segundo, encontrar estos negocios que estén desarrollando soluciones para atender el déficit de vivienda para poblaciones de menos recursos y que estén reduciendo algunas ineficiencias del mercado actual de bienes raíces. Y la motivación detrás del estudio nació detrás de la idea de que a primera impresión muchas de las nuevas compañías de tecnología están desarrollando soluciones para facilitar el acceso a vivienda para grupos de poblaciones de ingresos medios y altos y no necesariamente atendiendo a problemas para poblaciones de bajos recursos. Entonces, para ver si esto era cierto, primero que había que entender dónde estaban innovando todas las compañías a lo largo de la cadena de valor, qué problemas estaban resolviendo y dónde se encontraban como estas oportunidades o todavía habían como huecos de
falta de tecnología e innovación. Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Entonces, en este estudio analizamos un universo de más de 200 startups o compañías de tecnología con alto potencial de crecimiento de la región. Dentro del estudio podrán encontrar como un enlace que les enseña a todas las compañías que han sido identificadas y analizadas. Y en esta diapositiva podemos ver como algunas de las características del universo que analizamos. Primero, estas compañías usualmente operan en un solo país, o sea, solo el 15% de estas compañías tenían oficinas en otras geografías. Sin embargo, hay que notar que para una compañía de tecnología se pueda expandir y tener operaciones en otro país, no necesariamente es necesario tener las oficinas también en el otro país, pero calculamos las oficinas. También de estas compañías, la mediana de empleados es 19. El promedio es un poco más alto, reconociendo que existen unas que ya están muy grandes. Luego, la mediana de financiamiento levantado por estas compañías es de 1.5 millones. La mayoría de este capital viene de inversiones de equity por firmas de capital de riesgo, venture capital. Y por último, la mediana de año de fundación de estas compañías es 2017, lo cual significa que muchas compañías han estado 5 años ya en el mercado. Podemos pasar a la siguiente. Y a partir de este universo dividimos todas las compañías en la siguiente clasificación. En el estudio profundizamos en cada una de las categorías con ejemplos y casos de innovación. Esta es una versión un poco simplificada de lo que es la cadena de valor, pero bueno, donde evaluamos desde la oferta de unidades y todos los elementos que se requieren hasta manejo de unidades y después del lado de la demanda, desde soluciones de alquiler, soluciones para compra-venta y por último compañías que facilitan la inversión también en bienes raíces. Y podemos pasar a la siguiente. Y en esta diapositiva quería solo resaltar algunos ejemplos de compañías que están desarrollando modelos de negocio basados en tecnología. Primero, comenzando por Suyo, es una PropTech colombiana que ofrece servicios de formalización de títulos de propiedad. Y la aplicación de tecnología es que la compañía cuenta con una plataforma tecnológica que da pautas sobre las distintas rutas y los requisitos técnicos que se necesitan para formalizar las propiedades y eso agiliza muchísimo el proceso. Luego, ObraLink, que es el segundo caso que quiero resaltar, es una PropTech chilena que ha desarrollado un producto de hardware que permite automatizar la recolección de información durante las obras para construcción. Y esto permite resolver ineficiencias en el proceso de construcción y reduce trabajos manuales en estas y por ende genera eficiencias en el proceso que permite ahorrar costos y también reducir el impacto ambiental. Luego, el tercer caso es Mi Bolsillo, que es una fintech peruana que ha desarrollado una app de finanzas personales donde ayuda a los usuarios a como controlar sus gastos y adoptar hábitos financieros saludables. Y lo interesante es que esta compañía ha logrado aprovechar los datos recolectados a través de la plataforma y poner a prueba un mecanismo de calificación crediticia para suscribir el riesgo de pequeños préstamos de crédito para la autoconstrucción o mejoras del hogar. Entonces, este es un ejemplo de una que comenzó como fintech y ahora está expandiéndose hacia PropTech. Luego, entrando a innovaciones en modelos de alquiler, YouHomey es una PropTech chilena que está también poniendo a prueba crédito al consumidor para cubrir los costos iniciales al alquilar una propiedad, como es el depósito de seguridad. Porque se dio cuenta que esta era una de las barreras grandes al alquilar, sobre todo para personas que están alquilando una propiedad tipo jóvenes por primera vez. Luego, después, Casa Bravo es una compañía que está desarrollando un modelo Rent to Own, donde ofrece un esquema alternativo de financiamiento para vivienda, donde los futuros propietarios de una propiedad van ahorrando hacia el pago inicial de una hipoteca a través de pagar el alquiler, o sea, cierto porcentaje del alquiler que van pagando todos los meses va contribuyendo hacia el pago inicial. Y como último ejemplo, Llave es una PropTech mexicana que ofrece hipotecas a través de un proceso 100% digital. O sea, esto incluye desde la evaluación de documentos, preaprobación del crédito y procesamiento de pagos.
y AVE afirma que este proceso digital acorta hasta 3 veces el proceso tradicional, el tiempo de un proceso tradicional. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos de las distintas aplicaciones de tecnología. La idea es que en el estudio vean todo con mayor detalle. Siguiente diapositiva. Por favor. Gracias. Y por último, estas son algunas de las conclusiones del estudio. Como mencioné al inicio, muchas de estas compañías todavía se encuentran en etapas iniciales, lo cual sugiere que hay mucho espacio para nuevas innovaciones. Luego, al hacer un agregado de los equipos fundadores de todas las compañías, nos dimos cuenta que solo el 7% eran mujeres, entonces todavía hay mucho espacio para esta oportunidad. Después también existe mucho potencial para considerar impacto climático como parte de las propuestas de valor de estos negocios. Nos dimos cuenta que la mayoría de startups que estaban desarrollando soluciones para construcción y materiales sí tenían un enfoque climático, pero en todos los otros eslabones de la cadena de valor no era el caso. Y por último, la mayoría de aplicaciones y soluciones se están desarrollando ahorita en modelos de compra y venta. Entonces, ahí es donde está el foco de la innovación hoy en día y hay mucha oportunidad para desarrollar soluciones en todos los otros eslabones. Y con esto los invito a descargar el estudio. Como comenté, ya está en la biblioteca de publicaciones del BIT y ya lo verán circulando por redes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Muy rápidamente una pregunta de seguimiento. Habiendo visto tantos modelos de negocio, tantas PropTechs, el ecosistema en las diferentes verticales que nos has presentado, ¿qué crees que podrían hacer esas PropTech para aumentar su impacto social, para facilitar el acceso a la vivienda asequible a la población? Ok, bueno, como mencioné durante la presentación, la mayoría de estas compañías recién se encuentran en etapas iniciales, o sea, muchas están validando su modelo de negocio y propuesta de valor, entonces tiene más sentido que un producto inicial esté dirigido a poblaciones de ingresos medios o altos. Idealmente, una vez validados los distintos negocios, deberían abarcar productos para poblaciones de menos recursos a través de la escala. Y sí, hay muchas oportunidades de innovación también. Como mencioné antes, el factor climático ahorita no está muy presente en la mayoría de propuestas de valor de todas las compañías. Entonces hay oportunidad para desarrollar esto, pero sí, muchas veces se desarrolla un primer producto para entrar en el mercado, comprobar la validez y después de eso pueden adoptar otros enfoques. Tu segunda oportunidad para responder. ¿Me escuchas? Sí, pero no te veo. Me veo a mí misma. Si podrías resumir tu respuesta muy rápidamente. ¿Sí puedo repetir mi respuesta? Sí, es que no escuchamos la primera parte. Ah, ok. Bueno, estaba diciendo, como mencioné durante la presentación, la mayoría de estas compañías recién se encuentran en etapas iniciales, entonces tiene sentido que como un primer producto estén dirigiendo estos primeros productos a poblaciones de ingresos medios y altos como para validar el negocio, y la idea es que a través de la escala, una vez validado el modelo de negocio, puedan abarcar productos para poblaciones de menores recursos. Muchas gracias. ¿Y el tema verde? Y el tema verde, eso sí es una oportunidad que se puede desarrollar desde el inicio, no necesariamente después de validar el modelo de negocio, pero sí encontramos que la mayoría de soluciones verdes están enfocadas, son del eslabón de construcción y materiales nuevos, pero en los otros eslabones todavía no hay mucho desarrollo, entonces existe una gran oportunidad para pensar en soluciones que hacen más verde el sector de vivienda, como por ejemplo a través de cómo rehabilitar o reutilizar el stock existente de unidades, sí, y así como combatir también el déficit cualitativo.
Excelente, muchas gracias, Camila. Y justamente de ese tema es el que vamos a hablar ahora, ¿no? Del déficit cualitativo, que también hemos mencionado esta mañana, ¿no? Que es la mayor parte del déficit de la región de vivienda es un déficit cualitativo. Y tenemos un modelo de negocios que vamos a ver hoy a Fernando Assad, de Nova Vivenda, de Brasil, que nos va a presentar justamente cómo una PropTech o una startup está trabajando en el tema de mejoramiento de vivienda en Brasil y en el financiamiento también, que es la otra parte tan importante del mejoramiento. Adelante, Fernando. Hola, Fermín. Muchas gracias por la invitación. Sí, por favor, ¿pueden compartir la presentación? Sí, muchas gracias. Bueno, como decían, la próxima, por favor, la siguiente. El tema de la inadecuación o el tema de la mejoría es un tema muy importante en muchos países, como en Brasil. Aquí en Brasil, de las 69 millones de casas que tenemos, como 51 millones son de familias que ganan hasta $1.000 mes, y 41 millones de estas declaran necesidad en mejorías. O sea, 60% de las casas de Brasil tienen esta necesidad, ¿no? Siguiente, por favor. Y el punto es que este es un mercado que no es estructurado, ¿no? O sea, las familias que quieren hacer una mejoría, a ellas les gustaría tener acceso a asistencia técnica o a financiamiento adecuado o a garantías, en fin. Y la siguiente, por favor. No solo ellas, como los ejecutores también, a ellos les gustaría tener una calificación mejor para trabajar en este campo, ¿no? Así como tener acceso a clientes que muchas veces arquitectos o ingenieros no saben cómo conseguir clientes de perfil de bajos ingresos, ¿no? Y la siguiente, por favor. O mismo los financiadores, o sea, para que los financiadores quieran hacer el financiamiento, a ellos les gustaría tener, claro, clientes calificados, así como ejecutores, el control de finalidad de los recursos, ¿no? Para que el recurso quede con una mejoría y no con un teléfono o algo así. El punto es que el mercado no es estructurado, este mercado es totalmente informal y no es un ambiente seguro para que estos actores puedan jugar este juego, ¿no? Entonces, nosotros entendemos en Vivenda que la principal estrategia es estructurar este mercado, que creemos que es quizá el mercado más grande de construcción civil en Brasil. Y entonces el primer paso que hicimos fue probar que este mercado formal es viable, ¿no? Si es posible operar de forma segura en ello. Entonces, la siguiente, por favor. Lo que hicimos primero fue crear un producto que llamamos de kit de mejoría o kit de reforma. La siguiente, por favor. Donde podemos transformar un baño, por ejemplo, como este de la izquierda, en un baño de la derecha, que es el mismo, antes y después de la mejoría, en una semana, ¿sí? Con un paquete completo que lleva la asistencia técnica, material, el albañil y el crédito. Y en una semana sí puede hacer una transformación así, que no tiene tecnología de NASA, pero es una mejoría que es de baja complejidad y alto impacto, ¿no? Entonces, la próxima, por favor. La idea con este producto fue probar que es viable, es posible hacer una mejoría y ser sostenible en términos financieros, a decir. O sea, hicimos como 3.500 de estas mejorías en São Paulo
y probamos que sí, las familias, los clientes quedan satisfechos y el producto tiene una margen que es positiva de cerca de 27%, o sea, es viable, ¿no? Después que probamos que es viable el producto, nuestro interés fue probar que sí es posible hacer la venta de esto en las periferias de la ciudad. La siguiente, por favor. Entonces empezamos a abrir tiendas de mejoría en las periferias, ¿no? donde vendemos el paquete completo, la solución en mejoría. Siguiente, por favor. Y abrimos como 3 de estas tiendas y aprendemos a cómo hacer la venta, las tasas de conversión, el costo de adquisición de los clientes y todo. Y probamos que sí es viable vender mejoría en las periferias, ¿no? Por fin, la última parte que tuvimos que probar la viabilidad fue de financiamiento, ¿no? Porque cuando empezamos esto fuimos a muchos bancos y los bancos formales normalmente no tienen interés en tener productos como eso. Entonces nosotros decidimos montar el propio mecanismo de financiamiento. La siguiente, por favor, que fue la primera debenture de impacto social de Brasil, ¿no? Premiada por la ONU Habitat y otras organizaciones también, con una práctica inspiradora de América Latina para implementar los ODS. Y levantamos como 5 millones de reales para hacer una experiencia piloto de financiamiento de mejorías en Brasil. La siguiente, por favor. Y probamos también la viabilidad de eso, como esperamos con tasas de interés de 2.2, que para Brasil es poco, por increíble que parezca, y hicimos como casi 4 años operando eso con tasas de full rate adecuadas para el modelo y punto. Bueno, después que hicimos todo eso y probamos la viabilidad de producto, de modelo de venta, de financiamiento, la siguiente, por favor, entendemos que tenemos que cambiar el papel que teníamos, ¿no? O sea, dejamos de ser ejecutores de las mejorías para nos tornamos una plataforma digital, un espacio seguro donde los actores como las familias, los ejecutores, los financiadores y todos pudiesen jugar el juego de la mejoría en un espacio seguro, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces empezamos credenciando, invitando ejecutores de distintas partes de Brasil a trabajar con nosotros, ¿no? Siguiente. Claro, calificamos ellos. Empezamos también a desarrollar tecnología, tanto para facilitar las experiencias de ellos, de los ejecutores, de los clientes, como también de los financiadores, como por ejemplo, creamos dashboards de control de finalidad de las mejorías en todo Brasil, donde se puede hacer download de reports, one-page reports de cada mejoría con los documentos fiscales y todo, ¿no? Y así, la siguiente, por favor, en un año salimos de la zona sur de São Paulo, de la ciudad de São Paulo, para 12 estados de Brasil, ¿no? Y ahora, junto con el BidLab, estamos calificando ainda más estas tecnologías para explorar la posibilidad de trabajar con el sector público que también tiene interés en hacer sus programas de mejoría, ¿no? Entonces, es eso. Los agradezco otra vez por la invitación y muchas gracias. He's very polished now. Okay. Okay, camera 3. We're on the air, camera 3 right now. Stand by. Oh, público, camera 5. Stand by, camera 5. Wake up. Camera 1, where am I going to? Camera 1, can you closing a little bit? Reduce some of the empty space. Fermín, perdón, no te puedo oír. A little bit, tilt down. ¿Me escuchas ahora? Tilt down, cut vivienda. Tilt down, yeah, right there. Zoom out a little bit, yeah, right there. That's I can hear only
people from staff. Ok. Bien. Vamos entonces a volver a intentar. Fernando. Ahora te escucho. Sí. Cuando abres el micrófono, por alguna razón se filtra dentro. ¿Cómo trabajar con el sector público? No utilicen, let's not use those it was going through that. For some reason. ¿Cómo voy a hablar con los camera guys? Fermín, perdón, estoy oyendo las personas que están hablando en el staff, pero y no puedo oír. Cameras, can you switch to channel 2, please? Switch to channel 2 cameras. Vamos a hacer una cosa que se resuelva ese problema. Mientras tanto, quizá podríamos poner en pantalla también a Camila y a Gonzalo, además de a Fernando, ponerles a todos. ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Bueno, Fernando, lo intento creo que por tercera vez. Sí, ¿cómo coordinar con el sector público, ¿no? El mejoramiento de vivienda es una preocupación. En Brasil, el BID está trabajando en ese tema. Está por aquí nuestra colega Clementín. ¿Cómo están coordinando, cómo están trabajando con el sector público en el tema de mejoramiento de vivienda? Mira, Fermín, podemos trabajar junto el poder público, con el poder público contractando la solución o no. O sea, lo que hacemos en la operación privada, por decir así, ya contempla una relación con el poder público porque trabajamos en zonas, en áreas que no pueden ser removidas, o sea, tenemos que saber dónde podemos trabajar o no. Esa era una colaboración inicial, ¿no? Pero lo que estamos intentando hacer es que estas tecnologías que estamos desarrollando ahora, que tratan de temas muy caros, importantes al sector público, como control de finalidad y buena relación costo-beneficio del gerenciamiento del trabajo de mejoría habitacional, son temas que normalmente el sector público no tiene tecnología para hacer eso, ¿no? Entonces, el reto principal es cómo se contrata, ¿no? Cómo el sector público puede contratar. ¿Cuál es el modelo de hacer una contratación como esa? Y eso es uno de los principales puntos que estamos desarrollando ahora con el BID Lab, ¿no? Bueno, muchas gracias. Una pregunta quizá también, perdimos a Gonzalo, quizá para Camila, para Fernando también, ¿cómo trabajar más en asentamientos informales? ¿No? Hemos escuchado esta mañana el porcentaje de personas de la región, ¿no? Entre el 20 y el 25% se estima que viven en asentamientos informales. ¿Cómo aprovechar más las tecnologías digitales, las innovaciones para trabajar, para mejorar la vivienda en asentamientos informales? Y ahí también le extiendo a Adriana la pregunta, ¿no? Si hay algo en las tecnologías que nos podrían ayudar a eso. ¿Quién se lanza primero? Te ha tocado. Disculpa, no se escucha. ¿Yo? ¿Me dijiste? Bueno, trabajando con el BID y aprovechando el conocimiento técnico que tienen de los asentamientos informales y poblaciones con bajos recursos, y desarrollando pilotos junto, así como mis otros copanelistas están haciendo. Sí, hay una de las PropTechs, ¿no? que destacaste en el estudio, que trabaja en el tema de titulación. No sé si nos puedes contar un poquito de esa en Colombia. Sí. ¿No? Sí. O sea, ellos se encargan de, claro, formalizar los títulos de propiedades y trabajan uno con el gobierno a través de proyectos de formalización masiva. Hacen un partnership con un gobierno local y hacen como toda una formalización de los distintos municipios, y también trabajan con privados, aliándose con compañías que quieren como facilitar este proceso para sus colaboradores.
Sí, y la implementación de tecnología, como dije durante la presentación, es que tienen esta plataforma que, o sea, para formalizar un título, usualmente como bastantes caminos dependiendo de la información que tienen disponible, entonces como te da un proceso como muy lógico y facilita todos los documentos que tienes que tener y así agiliza un poco más lo que usualmente puede ser bueno, cuando hacen los proyectos de formalización masiva con los gobiernos tienen acceso a las bases de datos, entonces también ahí se agiliza mucho más el proceso, pero sí, o sea, hay mucho potencial en términos de como inteligencia artificial para poder escanear documentos y así automatizar todo el proceso de recolección de información y varias distintas aplicaciones que podrían agilizar todos estos procesos. Bueno, muchas gracias. Adriana. Sí, bueno, yo pienso que si podríamos intentar buscar una solución de colaboración por las integraciones de disciplinas, en la área pública intentando reorganizar los escopos de contratos entre las diversas áreas de actuación para que todas las disciplinas que están envolvidas en un problema urbano, que tenemos saneamiento, tenemos verde, tenemos habitación, tenemos cultura social, cómo poner junto se tratando de obras públicas o en un contrato público, cómo poner como escopo de contrato un contrato integral de licitaciones, porque las licitaciones no son como estas. Hay un objeto único de saneamiento o de arborización. Es muy raro haber una visión, una comprensión del urbano y una totalidad de servicios que tengan que ser entregues de una manera integralizada. El mismo, yo creo que también se trata de parcerías público-privadas que también no tienen como los servicios accesorios y todo, una eficiencia de se poner junto, de la entrega ser una entrega compleja. Entonces, bueno, quizá los ministros puedan hablar de las reformas administrativas que los gobiernos deben hacer para se poner todos juntos, para hacer este tipo de gobernanza. Pero yo pienso que la estructura formal de contratos es algo que se puede haber una colaboración para una estructuración de los gobiernos y también con esto la metodología de proyecto, cómo se hace el proyecto, cómo se contrata el proyecto, una visión un poquito más integrada para garantizar la entrega, una entrega más compleja. Creo que es por ahí. Muchísimas gracias, Adriana. Hay una pregunta por aquí y después dos preguntas. Adelante. Escucha el micro. Ahora, perdón. Bueno, es una pregunta para Fernando, pero creo que Gonzalo también podría darnos su punto de vista. Fernando, que tenemos acá hoy a muchos ministros y ministras, y bien dijiste que no necesitas del sector público para vivir, y qué bueno, ¿no? Porque que no nos esperaste, pero vamos a decir que me interesaría saber, así, si hoy es Navidad, ¿cuál es el regalo de tu sueño que le pedirías a un ministro o a una ministra que puedan priorizar para que de tu punto de vista de mercado privado, de empresas de ingenieros y arquitectos y de microcrédito para escalar mejoramientos de vivienda, cuáles serían así los puntos ideales que un ministro o una ministra desde su lugar pueda trabajar para ayudarte a desarrollar este mercado? Clementina, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que cuando empezamos en Vivenda y creamos, por ejemplo, esta innovación de la debenture de impacto social, era como casi
una de las únicas experiencias que había de financiamiento para mejoría habitacional, ¿no? Y aún hoy es una de las pocas que hay, ¿no? Creo que un punto fundamental es el tema de financiamiento y el tema de la garantía, de las garantías del financiamiento, que es algo que ustedes ya están trabajando un poco. Pero junto a eso, después que se queda esto resolvido, ¿no? El tema segundo es cómo encontrar los ejecutores, porque no se puede tener plata si no hay ejecutores, ¿no? Entonces, ese es un segundo tema muy importante. Y el tercer, claro, es cómo contratar vivienda nosotros para hacer el gerenciamiento de todo eso. Punto. Bueno, ya. Buenas tardes, muchas gracias a todos por las presentaciones. Yo también tengo una pregunta para Fernando. Me gustaría si nos puedes ayudar a entender un poquito más cómo es el flujo de las transacciones dentro de la plataforma. No entiendo, el recurso entra a la plataforma y hay una especie de cartera y la gente toma el crédito desde la plataforma y luego desde ahí se les paga a los contratistas. ¿Qué tipo de contratistas tienes en la plataforma? ¿Son personas individuales o empresas? Un poquito entender cómo funciona el flujo. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo queda hoy? Hoy nosotros trabajamos con empresas que ejecutan las mejorías. Son empresas que tienen un responsable técnico y los albañiles, todo, ¿no? Son empresas pequeñas, ¿sí? Pero que tienen esa estructura responsable técnico plus los ejecutores mismos, los albañiles, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos las promociones en la internet, en Instagram, etcétera, y donde las familias manifiestan interés en contratar la mejoría y hacemos este match de interés de territorio y todo, y calificamos a esta demanda, a este lead, y una vez que está calificado, arreglamos una visita técnica de los parceros ejecutores a las casas de las familias, ¿no? Estos parceros usan nuestros sistemas para hacer el presupuesto, el proyecto, todo. Y bueno, una vez que la familia tiene interés por nuestros sistemas, con la estructura de financiamiento, con la debenture, y una vez que está aprobado, claro, hacemos un análisis de crédito antes, en el principio de todo eso. La estructura de financiamiento deposita el dinero en una cuenta de nosotros, de vivienda, ¿no? Con este dinero listo, le decimos a los ejecutores, bueno, puede empezar la mejoría, los pagamos como 25% antes, ¿no? Y ellos hacen la mejoría, después prestan cuentas en nuestro sistema y los auditamos, eso todo. Claro, pagamos los materiales porque credenciamos también las tiendas de material, hay un proceso así para facilitar esta parte de compra de material también. Y una vez que está auditada esta obra, que está todo bien, pagamos a los ejecutores. O sea, el dinero no queda en las manos de las familias en un momento. Aunque así en el contrato de financiamiento, el dinero transacciona por la plataforma y nosotros que manejamos los pagos de los actores todos, ¿no? Es más o menos así. Gracias. Y así que garantimos el control de finalidad, ¿no? Porque nosotros quedamos con todas los documentos fiscales de cada saco de cimiento que queda en una mejoría. Tenemos estos datos, los documentos, todo, y disponibilizamos en dashboards para los financiadores. Esta es la lógica general. Muchas gracias. Jason. Sí, no, solo una pregunta rápida también para Fernando. Te facilito, Fernando, porque no sé si me lo acá. Cada vez que hace una presentación, ve que ustedes han conseguido evoluir y avanzar. Solo estar en Sao Paulo para
ahora aparece como el país. Y mi duda es en términos de planes de expansión. ¿Cómo ustedes se ven en el futuro? Si piensan que es algo que se puede llevar a otros lugares de América Latina, o qué experiencias, obviamente que se puede ser interesante en varios de los países, no solo en Brasil, de lo que hemos discutido hoy. Gracias, Jason. Mira, nosotros hicimos un proceso inicial como de aprender a expandir, ¿no? Que fue este año pasado, año poquito. Ahora estamos en un momento de ya sabemos lo que necesitamos hacer para poder expandir. Y si me permiten resumir, es invertir en tecnología. Es eso que necesitamos hacer ahora para quedar con sistemas más eficientes y más seguros para hacer la expansión. Entonces, este es el plan para los próximos meses, quizá año, que es invertir en esta parte con lo que tenemos. Y claro, quizá en algunos años podemos trabajar en otros países. Mira, estamos trabajando con una empresa multinacional brasileña que se llama Gerdau, que contrató a nosotros para hacer este proceso de gerenciamiento de sistemas de mejoría habitacional en 12 ciudades donde tienen sus industrias, ¿no? Y estamos haciendo eso. Y como el mes pasado hablamos con los gerentes de Gerdau de Argentina, por ejemplo, que conocieron la iniciativa y ya están muy interesados en hacer esto en Argentina. O sea, es un proceso natural, pero tenemos que estar seguros con la tecnología para hacer con tranquilidad. Muchas gracias, Fernando. Creo que tenemos una pregunta más y intentamos terminar. Gracias. Buenas tardes, eu sou Márcia Cassem, sou do MB e quero dizer a todos os panelistas que foram super interessantes todas as experimentações, todas as experiências que vocês mostraram aqui. E também um pouco aproveitando a presença de tantos ministros da área de vivenda, também da área de desenvolvimento urbano da América Latina, eu queria, não sei quem quer contestar a mim, o tema de como o governo compra inovação. Porque eu sempre digo que a inovação, a América Latina tem enorme capacidade de inovar, e durante esse fórum isso está claro, verdade? Pero a dificuldade de escalar inovação para a vivenda ou para o desenvolvimento urbano sustentável, de uma escala piloto, de uma escala, para uma escala que permita determinar cidades sustentáveis, para mim passa muito por el tema da compra pública. Então, como vocês, em suas perspectivas, veem como esses nossos ministros poderiam ajudar um pouco a trabalhar no setor de compra pública para melhorar que o próprio governo pueda comprar inovação? Excelente pregunta. No sé quién se anima a responderla. No, de claro. Yo antes quiero referirme a lo que ella dijo hace un rato respecto a cómo se coordinaba el Estado, que no hay una respuesta única, no en todos los lugares igual y es tremendamente complejo. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es muy importante diferenciar lo que es articular el Estado para el desarrollo de las obras, que articular el Estado simultáneamente integrado para efectos del desarrollo social, que son dos cosas muy articuladas pero tienen especificidades. En ambas es fundamental el municipio, en ambas. Nosotros estamos tratando de que haya administradores municipales del plan de trabajo y que los organismos nacionales, los técnicos y a su vez los privados que se controlen, que se contraten, estén supeditados a eso. Este no es un tema fácil. O sea, yo creo que una de las personas que habló que se fue hablaba de un campamento que yo conozco bien, que es el Manuel Busto, que llevamos 12 años trabajando, o sea, tiramos muchos recursos y está igual. ¿Eh? Y tiene mucho que ver con la forma de articularse el Estado, no es de plata, ¿no? Y en lo social yo quiero decir una cosa. Lo social no es una cosa simple, recién la discutíamos con la ministra del Uruguay. En el caso chileno, por ejemplo, el tejido social está muy destruido.
por la dictadura y también por el aumento del consumo. Son dos cosas que terminaron, y por la droga, por suerte, por supuesto, y por las armas que hay en el mundo popular. Entonces el problema es cómo se reconstruye, y eso no tiene una sola respuesta, es tremendamente difícil, pero lo que sí es claro, que o se parte de las propias capacidades de las comunidades o no se va a hacer. Pensar que va a llegar un interventor de afuera, por talentoso que sean los profesionales de no sé cuántas disciplinas, no van a hacerlo. Y hay que partir de la propia identidad, capacidad y fuerza que existe. Y no hay que olvidarse Pablo Freire cuando lo decía a propósito de la lectura. Es clave esto también para reconstruir el barrio. Respecto, ¿cuál era la pregunta? Pero, no, él decía cómo era la compra pública, ¿no es cierto? Para innovación. Sí, para la innovación. Depende de qué innovación. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos mucha innovación en la vivienda social, en el perímetro térmico y en todo el sistema de los vidrios, las ventanas, y también de captar la humedad de adentro y poder sacarla de fuera y que no afecte la construcción. Eso va en el contrato general con la empresa que se contrata. Y eso está funcionando en las empresas. Dentro de las empresas que construyen, incorporan eso, y curiosamente, muy rápidamente han adoptado estas actitudes. O sea, él lo puede decir, hay un empresario, ya le pasó a ser natural incorporarlo, y eso funcionaba como parte del conjunto de la obra. La otra parte que tiene que ver con la vivienda industrializada, también estamos empezando a hacerlo, no es que tengamos, pero hoy día hay 7 empresas que están produciendo esto, producen poco, una diaria, una vivienda industrializada diaria, y nosotros necesitamos mucho más que eso. Estamos tratando de incentivar y poniéndonos de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo después que nos ayude en esto. Necesitamos una empresa pública de producción de vivienda industrializada que acompañe a nosotros el proceso. Bueno, ahí se compran directos, estamos hoy día con prototipos, o sea, elaborando y discutiendo prototipos entre los privados, con las empresas privadas, y segundo, que haya el prototipo permite que una sola vez se fiscaliza, porque está predefinido, y por lo tanto se gasta mucho menos tiempo burocrático y otras cosas, y eso se compra directamente. Podemos cometer errores, nosotros sabemos que de repente se nos puede llover una vivienda industrializada, y eso sería fatal. O de repente las balas pueden atravesar en una población la vivienda industrializada, cosa que también es un tremendo problema. Que una de las mayores resistencias de las personas son las balas, ¿no? O sea, el miedo de que las balas atraviesen los muros. Esto parece como una cosa bien tremenda, pero es parte de la cotidianidad de muchos lugares. Respecto a otras formas de comprar, nosotros tenemos un programa de modernización de las direcciones de obras municipales en línea, ¿ya? Tenemos el 59% de los municipios con eso. Tenemos el famoso BIM, que es esta forma de llevar la información sobre cada obra que de los privados, que interno a los privados, no sé si él lo hace, pero muchas empresas todavía no lo hacen. Y eso es clave para que haya un sistema de autocontrol de la calidad de lo que se está haciendo, que es clave para lo que ustedes señalan. Tenemos mucho miedo que al masificar la construcción tengamos más problemas de calidad. Si los privados son irresponsables, y no se preocupe. Entonces estamos viendo cómo elevar las sanciones a los irresponsables. Él trabaja con un irresponsable, por ejemplo, al lado vecino. No, pero él se puede ganar un premio Nobel de irresponsabilidad en esa empresa, ¿no es cierto? Pero ya lo peor que puede existir. Bueno, pero quiero decir que eso tenemos que evitarlo porque eso va a desacreditar completamente la política. Me perdona una cosita más. Nosotros perdimos recién el plebiscito. Y una de las cosas que se considera es que la gente siente que no hay Estado y por lo tanto que cada uno se hace solo. Eso lo siente una parte de la población y que no requiere lo público y que las instituciones sirven poco. Y esto tiene mucho que ver con lo que se plantea. ¿Quién es la cara que se muestra? Porque aparece un privado con un contrato de una u otra cosa, pero no aparece el representante de lo público, no el aparato del Estado, sino que el de interés general. Y es una cosa que nosotros tenemos que resolver porque Argentina, Uruguay y otros países lo tienen mucho más desarrollado. Nosotros lo tuvimos antes, pero hoy día el Estado como que no aparece, todo a través de otras mediaciones, y eso hace que mucha gente se sienta que no tiene sentido de construir lo común con el Estado. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Excelente palabras. Digamos que hemos conseguido que se integren en la discusión, ¿no? Muchos temas que no es fácil articular. Les agradezco muchísimo por enriquecer la discusión, también a los panelistas y bueno, a todos los colegas de KIC, de HUD, de BitLab que nos han ayudado. Veo aquí a Carolina que me ha ayudado también con la organización de este panel.
Y nada, con esto concluimos, nos hemos pasado un poquito de hora, pero muchas gracias.